El gobierno está haciendo todo lo posible para que nos transformemos en oposición. ¿No es muy pronto quizás una advertencia como esta, recién a 15 días de asumido el gobierno? Es que las primeras señales para mí fueron preocupantes, porque nosotros nos definimos como senadores dispuestos a una colaboración, porque trabajamos por Gabriel Boric, el presidente, votamos por él, tenemos esa disposición, y en los primeros 15 días pareciera que no existiéramos o que no hay interés en nuestra colaboración, y por lo tanto he prendido simplemente una luz amarilla, porque representamos el 10% del Senado y tenemos nuestra disposición a hacer los cambios y a examinar los proyectos en su mérito. Entonces creo que ahí hay un déficit de gestión política porque, eso indica, que es importante que el gobierno converse con todos los sectores, pero sobre todo con aquellos senadores que están disponibles para poder colaborar de manera independiente y objetiva. Senador, ¿usted diría que no hay interés en hablar en particular con la democracia cristiana, con los parlamentarios de la democracia cristiana o en general con el Parlamento? No, yo me refiero específicamente a los 5 senadores de la democracia cristiana. Supongo yo que con los diputados a lo mejor pasa lo mismo. ¿Por qué razón eso no se ha hecho? Yo simplemente digo que eso es un déficit de gestión política. Pero las razones de por qué eso no se ha hecho, bueno, las desconozco y por eso llamo la atención, es que es necesario desde el comité político ponderar adecuadamente la correlación de fuerzas que existe en el Senado y de un partido que ha dicho expresamente que no es de oposición, no queremos estar en el gobierno, no estamos en el gobierno, pero estamos disponibles para colaborar en los cambios que el país necesita. Ahora, ¿usted cree que estos errores no son propios de cualquier gobierno que esté recién asumido, que está recién instalándose, que muchos de ellos, de hecho, jamás habían estado en la administración pública en cargos de este tipo? Los ministros del comité político tienen una inmensa tarea porque tienen que manejar, como yo he señalado muchas veces, problemas inmateriales, las relaciones políticas, las relaciones humanas, con el objeto de que al gobierno le vaya bien. Entonces, es difícil improvisar esa tarea porque estamos hablando de un gobierno nuevo que llega con muchas expectativas y muchas esperanzas y por lo tanto las cosas hay que hacerlas bien. De eso se trata simplemente, un llamado de atención a mejorar la gestión política de parte del gobierno, que creo que ha tenido claramente un déficit en esa materia. Sí, mi pregunta apuntaba si de alguna manera no se le estaba pasando la cuenta a un gobierno que corresponde a una generación política muy distinta, una generación política joven y que fue muy crítica de probablemente su generación política. Bueno, la gente se pronunció en orden a entregarle la conducción del Estado a una nueva generación de jóvenes políticos, con lo cual ha quedado atrás los partidos políticos más tradicionales. Pero la juventud no exime del hecho de hacer las cosas bien. Hay muchos parlamentarios que saben cuál es la lógica del Parlamento, cuál es la lógica de la política, y por lo tanto es malo conversar con un sector y no conversar con otro. También se debe conversar con la oposición. La gestión política implica hablar con el conjunto de actores porque todos aportan elementos de juicio para tomar decisiones correctas, prudentes y sabias que tengan por objeto llevar adelante el programa que el presidente pretende. En ese sentido, por ejemplo, se enmarca la suma de urgencia que decidió el gobierno para el proyecto de amnistía, hacer un gesto más bien a sectores que están incluso más a la izquierda del gobierno y no preocuparse en general de todos los sectores políticos. El presidente y el gobierno tienen el derecho de sacar adelante los proyectos de ley que ellos estimen pertinentes y los parlamentarios tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad votando a favor o en contra. Pero para que las cosas salgan bien es mucho mejor conversar previamente los términos en que se van a colocar las urgencias, de qué manera se va a afrontar un proyecto que es complejo, que divide, en que no hay acuerdo, en que a lo mejor no están los votos. Entonces eso requiere una mayor dedicación, un mayor diálogo entre todos los parlamentarios y el gobierno.
Y al parecer ahí hubo alguna descoordinación entre el comité político y las bancadas oficialistas. En ese sentido, ¿qué le ha parecido el despliegue, por ejemplo, del ministro Jackson durante la última semana en el Congreso? Yo creo que podría mejorarse mucho más el diálogo con todos los sectores, incluida, por supuesto, la bancada que representamos nosotros de 5 senadores. Creo que eso se puede mejorar y yo espero que se mejore. ¿Usted va a apoyar el proyecto del quinto retiro si es que llega al Senado? El quinto retiro obedece a una política que en su momento se adoptó debido a las necesidades urgentes y apremiantes de la gente, y ya que no hubo una respuesta adecuada del gobierno del presidente Piñera. Yo espero que en esta oportunidad, con un ministro de Hacienda muy potente como es Mario Marcel, se puedan dar una señal y tomar las medidas respectivas desde el punto de vista legislativo y de política económica de resolver los problemas que pueda tener la gente, para que no sea necesario que se eche mano de un ahorro que pertenece a la gente para los tiempos de la vejez, y que cualquiera que sea el régimen que venga de seguridad social más adelante, esa plata le va a servir a la gente. Entonces yo espero que haya medidas alternativas y que el gobierno presente esos proyectos de ley en esa dirección. ¿La situación económica del país justifica impulsar un proyecto del quinto retiro al margen de lo que pueda impulsar el gobierno como medidas gubernamentales? Yo creo que el gobierno debe impulsar esas medidas y eso, en consecuencia, va a ser innecesario un quinto retiro. Si el gobierno no toma ninguna medida, lógicamente que va a haber mucha presión para los parlamentarios para apurar un quinto retiro. Entonces, la tarea la tiene el ministro de Hacienda, y yo estoy cierto que ese ministro que tiene experiencia y conocimiento, yo creo que va a tomar las medidas adecuadas, así espero yo. Muy bien, senador Huanchumilla, muchas gracias por estos minutos con CNN Chile. Gusto de saludarlo, que esté muy bien, gracias.